Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Sardis es una ciudad que se encontraba situada en un saliente del monte Tolomo, con su acrópolis a unos 400 metros de la llanura. Desde ella se dominaba el valle del Hermo, por el que corre el río Pactol, llamado también Portaoro, sin duda por las pepitas de oro que arrastraba en su corriente, procedentes de las ricas minas de oro que atraviesan su subsuelo. Era un nudo natural de comunicaciones, lo cual influyó decisivamente en su historia. Fue capital del reino lidio, especialmente próspera bajo el reinado de Creso en el año 560 a.C. La riqueza de este rey llegó a ser tan proverbial que el nombre de Creso ha pasado a ser el símbolo de una persona extremadamente rica. Fue tomada por Ciro el Grande, el de la Biblia, el año 549 a.C. Los ciudadanos de la misma la creían inexpugnable por estar construida sobre una colina cuyos lados caían perpendicularmente sobre la llanura, pero se olvidaron de fortificar un punto débil, una pequeña quebrada que Ciro aprovechó con sus buenos escaladores para tomar la ciudad de noche y por sorpresa. La segunda parte del versículo 3 parece aludir a esta sorpresa, que no fue la única. Después de 3 siglos de oscura historia, fue tomada de nuevo por sorpresa por Antíoco III, el Grande, a pesar de la bravura de sus habitantes. Fue haciéndose más importante bajo el dominio de Roma, aunque la fundación de Pérgamo le fue restando importancia. El año 17 de nuestra era fue destruida casi totalmente por un violento terremoto llamado la Tercera Sorpresa. Hacia el año 26 o 27 ya se estaba reconstruida, gracias especialmente a la generosidad del emperador Tiberio. En agradecimiento, quiso levantar un templo en honor del emperador, pero le fue negado el permiso. El favor le fue concedido, en cambio, a Esmirna. Sin embargo, se le autorizó a levantar un templo a la madre de Tiberio, Livia. Predominaba allí el culto a Ceres, la Demeter, que significa madre de los dioses griegos. En el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente, abocada a una segunda muerte, a lo que parece aludir el versículo 2, comparándola con la decadencia espiritual de su iglesia. En sus tiempos de esplendor, Sardis era renombrada por sus industrias de lana y de tintorería, y sus habitantes tenían fama de licenciosos y arrogantes, tanto por su riqueza en oro como por la supuesta inexpugnabilidad de la ciudad. La carta a Sardis es la más imprecatoria de todas, más aún que la dirigida a la Odisea, aunque también se mencionan unas pocas personas excelentes, lo que no ocurre en el caso de la Odisea. En la opinión de los que favorecen la interpretación futurista y ven en las iglesias los capítulos 2 y 3 una representación de la historia de la iglesia a nivel vertical, Sardis representa la época de la Reforma desde 1517 hasta aproximadamente el año 1800. Sardis significa los que escaparon. Comenzando con el análisis de la carta, vemos que Cristo se presenta a esta iglesia como el que sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La primera expresión nos recuerda
la del capítulo 1, versículo 4, y cómo allí significa el Espíritu Santo en cuanto que es poderoso para reanimar y dar vida a lo que queda con cierta vida, así como para derribar como un viento huracanado las estructuras que han quedado fosilizadas. Al añadir de Dios se enfatiza ese poder soberano. Las 7 estrellas son mencionadas aquí precisamente porque su brillo debe reemplazar a lo que queda y está a punto de morir. Así, por eso el estribillo, sé vigilante. El Señor continúa diciendo, sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Para los evangélicos, no cabe duda que dichas frases aluden al estado general de la iglesia de Sardis, la cual estaba viviendo de las pasadas glorias, de recuerdos antiguos, de la rutina de unas formas eclesiales huecas, de unas estructuras carentes de vida, de una ortodoxia muerta. Exteriormente no aparecía nada reprochable. No se mencionan enseñanzas falsas, problemas personales o eclesiales, persecuciones que apremian. Sin embargo, esta iglesia, llamada pacífica, con la paz propia de los cementerios, gozaba de una buena reputación que no merecía. Pero al Señor no se le oculta el estado interior de su iglesia y, por ello, puede decir, sin equivocarse, qué grupo es realmente una iglesia viva y qué grupo es solamente la apariencia de la iglesia, qué es lo que vive realmente y qué es lo que puede aparentar tener vida. Muchos que profesan ser cristianos, miembros de la iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un día, decisión sin arrepentimiento, decisión sin saber lo que se hacía, o haber abrazado el falso evangelio moderno de acepta a Cristo, que es un evangelio barato, diluido, que no pertenece al tenor de las sagradas escrituras. Son estos falsos cristianos que llenan conciertos, estadios y mega iglesias con un pudor de no un verdadero arrepentimiento. Es decir, que tienen la forma de la piedad, pero han negado la eficacia de la misma. Qué terrible posibilidad tener nombre de que uno vive, es decir, no solo creerlo uno mismo, sino los demás. Tener nombre y solo el nombre, tener fama de espiritualidad y que luego el Señor diga, estás muerto. Cuando hoy Jesús en medio de la iglesia observa, no haya esferas y formas desprovistas de sentido íntimo, que Dios nos dé de su gracia y de su luz y de su Espíritu Santo para ser verdaderos obedientes a su palabra y caminar a la luz de su Santo Espíritu. Hemos de confesar constantemente nuestra dependencia del Señor y de su Santo Espíritu. Solamente Él puede renovarnos y solamente Él puede capacitarnos para un servicio y una adoración alegre, gozosa y fiel. Tras el reproche viene el consejo o exhortación seguido de una amenaza. Despierta, fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he hallado tus obras debidamente cumplidas a los ojos de mi Dios. Recuerda, por tanto, lo que has recibido y escuchado. Obsérvalo y arrepiéntete. Pero si no te despiertas, llegaré como un ladrón, sin que sepas la hora en que vendré sobre ti. Comienza la exhortación con un hazte vigilante, del griego ginon, gregorón, dos presentes. El primero imperativo,
el segundo en participio, como diciendo, ponte en vela, despierta, como ha vertido bien la nueva versión internacional. Así como la ciudad había sido tomada por sorpresa en 2 ocasiones, por no estar en vela sus defensores, así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás por la falta general de vigilancia, y consolida lo restante que estaba a punto de morir, lo que quedaba, las formas y las estructuras, las personas y las instituciones organizadas, la ortodoxia misma, estaban a punto de morir por falta de un espíritu interior. El Señor expresa el motivo: porque no he hallado tus obras cumplidas a los ojos de mi Dios. Había allí obras, sí, pero estaban vacías de contenido interior. Había conciertos, congresos, retiros, payasitos, mimos y toda la feria religiosa que hoy tenemos en el mundo moderno protestante. Estaban, en una palabra, faltas de peso y necesitadas de refuerzo. Si alguien se aparta del camino, pero no obra el bien, no hace su obra perfecta y no es declarado como bendecido. Las obras han de estar perfectas o completas, no solo delante de los hombres, sino especialmente a los ojos de mi Dios, a quien nada se le oculta. El original dice, solo mi Dios. Y no entiendo cómo ese mí llegó a ser omitido en el Textus Receptus, pasando con esa omisión a todas las versiones antiguas. Recuerda, pues, cómo has recibido y oíste. Añade el Señor, es decir, trae a la memoria como un recordatorio lo mucho y bueno en calidad y cantidad que oíste al recibir el mensaje de salvación, con sus promesas, sus privilegios y también con exigencia de verdadero discipulado, arrepentimiento, verdad, fe y obediencia. Todo esto lo tienes recibido en pretérito perfecto frente al griego auristo oíste, pero lo tienes bajo la ceniza, frío, ignativo, agonizante. Por tanto, guárdalo y arrepiéntete, continúa el Señor. Por guardar, usa el verbo tereo, que, como sabemos, implica algo interior, una observancia cordial, no el verbo plurazo que comporta una vigilancia desde el exterior. Arrepiéntete está en auristo, con lo que indica la urgencia del cambio de mentalidad de una vez por todas, mientras que terei, guarda, está en presente, porque indica algo que debe continuar. Ahora viene la amenaza: pues si no te pones en vela, vendré como un ladrón y de modo alguno conocerás a qué hora vendré sobre ti. Si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso, como lo indica el verbo exo, ya visto en el capítulo 2, versículo 25, visitándola por sorpresa sin que pueda percatarse de momento cómo le había ocurrido a la ciudad en las 2 grandes ocasiones en que fue tomada por el enemigo. Después del fuerte reproche inicial y de la consiguiente seria amonestación viene un pequeño oasis de consuelo. Con todo, tienes algunas personas, pocas, en Sardes, que no han manchado sus ropas. Esas andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas de ello. Vemos primero que el original no dice personas en general, sino nombres, es decir, personas bien conocidas por su propio nombre. Este grupito de fieles, de cristianos consecuentes con su profesión de fe, no habían manchado sus ropas,
no habían sido infieles al Señor, contaminándose con la fornicación idolátrica. Los creyentes recordarían su industria de lana, que saldría tan lana de los talleres. Ni siquiera los paganos consentían que se tomase parte de sus cultos con los vestidos manchados. Entre los judíos, si caía una mancha en las vestiduras de los sacerdotes, no podían servir a Yahvé en el templo. Si lo hacían, su ministerio era rechazado. La promesa de que Cristo hace a estos fieles cristianos de Sardes es de carácter escatológico. Andarán conmigo vestidas de blanco. Lo de porque son dignas no significa que sus obras hayan merecido estas vestiduras, sino porque, habiendo nacido de nuevo, han sido blanqueadas por la sangre del Cordero y las han guardado limpias de idolatría e inmoralidad por medio de su obediencia a la palabra de Dios y capacitados por la gracia del Señor y del poder de su Espíritu. Los judíos, de acuerdo con el apócrifo de Segunda de Esdras, capítulo 2, versículo 40, tienen en su Targum el siguiente dicho: los que caminan con Dios durante su vida son dignos de caminar con Él después de su muerte. Recordemos que el vocablo griego axios, más bien que digno, significa competente, cualificado. En su etimología significa equilibrio en el fiel de la balanza, indicando que en la conducta digna y paciente del buen cristiano hay algo que corresponde al excelente y eterno peso de gloria al que se refiere el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. El versículo 5 contiene la promesa: el que venza será también vestido de blanco como ellas. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en presencia de mi Padre y de sus ángeles. La promesa, pues, es doble. En la primera se nota una alusión a las industrias de lana de la ciudad de Sardis. El verbo griego que Juan usa aquí es mucho más fuerte que el que se emplea corrientemente para vestir. Literalmente dice: será envuelto en vestiduras blancas. El verbo da a entender que todo el ropaje que cubre a la persona es de un blanco espléndido, significando la participación de la gloria del Cristo resucitado como premio con que Dios recompensa una conducta inmaculada. En efecto, el blanco es símbolo de victoria, de paz, de pureza, de alegría festiva. En el mundo pagano del Asia Menor, como en toda el área griega, fue corriente ofrecer espléndidos y variados vestidos a las divinidades como un don votivo. Gracias a una inscripción hallada por los austriacos en las excavaciones de Éfeso, se sabe que se condenó a muerte a 45 habitantes de Sardes por haber maltratado, a causa de rivalidades religiosas, a unos embajadores de Artemisa Efesina que llevaban una ofrenda de vestidos a la estatua de la diosa que se veneraba en un templo de Sardes. Lo que no sabemos es lo que opinará el jesuita Bartina sobre las semejanzas de estos dones volativos. Las divinidades paganas con los mantos y joyas de precio incalculable, como hacen los católicos romanos de España, adorando imágenes y dando sus peanas de sus santos, especialmente de la Virgen María, considerando aquí y ratificando su abominable idolatría. Por su parte, Hegel cita a Maimónides, quien dice lo siguiente acerca del examen del Sanedrín hacia los candidatos levitas para el sacerdocio:
Examinaban a los sacerdotes respecto a sus genealogías y defectos de cualquier clase. Cualquier sacerdote en cuya genealogía se hallase algo defectuoso era vestido y cubierto de negro y echado del tribunal. Pero todo el que era hallado perfecto y recto era vestido de blanco y entraba a tomar parte del ministerio con sus hermanos, los sacerdotes. La segunda promesa del Señor a dichas personas de Sardis es: no borraré jamás su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y de sus ángeles. El original repite en sus dos formas el adverbio simple de negación, ourbi. Esta repetición, como sabemos, es enfática y equivale a de ninguna manera, en absoluto y jamás. La promesa se halla primero en forma negativa, no borraré, y después en forma positiva, reconoceré. La primera parte de la promesa requiere una explicación. Sería equivocado, un grueso error, contrario al conjunto de la palabra de Dios, deducir de aquí que los que han sido escritos en el libro de la vida del Cordero pueden ser borrados de él y perder así la salvación adquirida. La frase ha de entenderse en el contexto histórico en que se redactó. Se alude aquí lo mismo que en el capítulo 22, versículo 19, según el Códice Sináitico y otros códices unciales, a la descripción personal en los registros de los respectivos municipios. En estos registros se iban añadiendo los nombres de los que nacían o venían a residir en la localidad, y se iban borrando los que morían o marchaban a residir en otro lugar, pocos más o menos, como puede hacerse hoy en el censo. Es probable que haya aquí una especial alusión al registro del pueblo de Israel, pues los que eran inscritos en él adquirían derecho a las promesas de prosperidad mesiánica y, después, a los bienes escatológicos. En conclusión, ser borrado de este registro, lo mismo que no estar inscrito, equivale a quedar excluido. Finalmente, el Señor les asegura: confesaré, del vocablo griego homologueso, es decir, reconoceré, no negaré su nombre delante de los ojos de mi Padre y a los ojos de sus ángeles. Los nombres de estos adiles de la fe, de estos verdaderos discípulos del crucificado, no serán olvidados. El Cristo exaltado los reconocerá delante de Dios Padre y de sus ángeles, como él mismo lo prometió en Lucas capítulo 9, versículo 26. Versículos de 7 al 13. Comienza aquí el mensaje a la iglesia en Filadelfia y, como en las demás cartas, damos primero algunos detalles descriptivos de esta ciudad. Filadelfia fue fundada por Atolo II, rey de Pérgamo. Reinó del 159 al 138 a.C., cuya lealtad a su hermano Eumenes le ganó el epíteto de Filadelfo, que en griego significa amigo del hermano. En justa correspondencia, Eumenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es, afecto fraternal. Situada a unos 45 kilómetros al sureste de Sardis, en un valle fertilísimo regado por el río Cogamis, afluente del Hermo, tenía la Acrópolis o cima de la ciudad, colocada sobre un triple montículo. Su envidiable posición en la cabecera de aquel valle tan fértil, debido al subsuelo volcánico que llegaba hasta el mar cerca de Esmirna, pasando por Sardis, hizo que Atolo II
la destinase a ser un centro de difusión del lenguaje y de las costumbres helénicas en toda la región de Lidia y Frigia. De ahí que fuese una ciudad apta para la acción misionera, con éxitos notables, tanto en la proyección de la cultura griega como en la difusión del evangelio. Me resulta extraño que los sostenedores del nivel vertical futurista en la representación de estas iglesias hayan visto en Filadelfia la época de los reavivamientos del siglo XIX y parte del siglo XX, frente a la incredulidad de las masas en una época en que se ha caracterizado por toda clase de revoluciones, pero no mencionen, con base en el versículo 8, la fundación de numerosas organizaciones misioneras que tuvieron lugar precisamente en este periodo de historia de la iglesia cristiana, mientras que los reavivamientos comenzaron mucho antes, especialmente en el siglo VIII. La ciudad fue destruida por el terremoto que destruyó también a Sardis en el año 17 después de Cristo. Tiberio mandó a reconstruirla y le prestó su ayuda generosa como a Sardis, por lo cual levantaron un templo a Germánico, hijo adoptivo del emperador. Tenían ya erigido un templo al dios Dionisos o Dionisio. Este dios era llamado por los romanos Baco y era tenido por dios del vino. De ahí que el vocablo bacanales signifique las fiestas dedicadas a este dios con profusión de borracheras. A consecuencia de la protección del emperador, recibió el nombre de Neocesaria. Medio siglo más tarde, cambió el nombre por el de Flavia, en honor de Vespasiano. A este cambio de nombres, tomado de los divinos emperadores, alude sin duda la carta con la mención de otros 3 nombres inamovibles y del Dios verdadero, así como lo de la columna firme alude a la inestabilidad de la ciudad frente a los terremotos. La lealtad de Atalo II hacia su hermano Eumenes es sobrepasada por la lealtad de esta iglesia a Cristo. La corona mencionada en el versículo 11 hace referencia a las festividades paganas de la ciudad, en que los asistentes solían llevar coronas de laureles en honor a los dioses. Había allí un poderoso grupo de judíos. Versículo 9. Ignacio de Antioquía, martirizado a mediados del siglo II, en su epístola a los cristianos de Filadelfia, alude a la excelente reputación que gozaba esta pequeña comunidad cristiana, a la cual visitó en su viaje desde Antioquía a Roma, donde sufrió el martirio. En la persecución general de Trajano, en los años 111 y 112 después de Cristo, unos 15 años después de que se escribió el Apocalipsis, todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia, a lo que parece aludir proféticamente en el versículo 10. Igualmente permaneció intacta, casi milagrosamente, cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias del Asia Menor. Durante las invasiones de Tamarián en el siglo IV, nuevamente fue protegida milagrosamente, mientras todas las demás iglesias del Asia Menor eran borradas de la faz de la tierra. Aún los mismos maometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y la llamaron Al-Ashir, es decir, ciudad de Dios. Añadamos, para terminar esta introducción, que actualmente es una ciudad grande, con unas 12 iglesias, pero ninguna de ellas es evangélica. El Señor se presenta a esta iglesia como el santo, epíteto que en el contexto general de la Biblia se aplica a Yahweh, y el verdadero, del griego aletinos, en contraste con los mentirosos de la sinagoga de Satanás, que son unos embusteros. También se presenta
como el que posee la llave de David. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Tenemos aquí una cita de Isaías capítulo 22, versículo 22, donde se usa como símbolo de autoridad. Se indica así que Cristo tiene el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de Dios. Curiosamente, ninguno de los tres títulos que Jesús se da a sí mismo en este versículo figura en el capítulo 1. Viene luego la alabanza del Señor. Conozco tus obras. Mira que te he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Ya sé que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor está muy bien enterado de todo lo que hace su iglesia, bueno o malo, así como lo deja de hacer. En este caso, se trata de obras excelentes, como lo muestra la segunda parte del versículo, después de una especie de paréntesis. 3 veces en solo 2 versículos, 8 y 9, y una más según el Textus Receptus, al comienzo del versículo 11, sale el vocablo griego idou, que significa mira. He ahí que en este contexto indica admiración ante algo excelente. La puerta abierta que nadie la puede cerrar significa que el Señor tenía preparada para la fiel iglesia de Filadelfia una magnífica oportunidad para predicar el Evangelio, así como también una poderosa acción de la gracia divina para preparar oídos atentos al mensaje. Este es el primero de los 2 aspectos en que la iglesia de Filadelfia aventaja a la de Esmirna. Quizá porque las condiciones de ambas ciudades y también de ambas comunidades cristianas eran diferentes. Tienes pequeño poder, añade el Señor. Se refiere al poder material, puesto que era una iglesia pequeña en el número de sus miembros y pobre en recursos materiales por ser sus componentes de baja condición social, pero eran ricos en bienes espirituales, leales a Dios y fieles a su palabra, cosas que comportan no un poder humano, sino el verdadero poder del Espíritu de Dios. Aquí se echa por tierra a la falsa teología de la prosperidad, donde afirman que Dios nos llamó a ser ricos, y donde el mentiroso de Billy Hinn dice que no existe un versículo en las Sagradas Escrituras donde se mencione la pobreza del creyente. Aquí vemos cómo esta carta del Apocalipsis muestra claramente que este grupito de hermanos cristianos eran pobres materialmente y no tenían dinero para suplir sus propias necesidades. Así, y en efecto, dice el Señor, que a pesar de su pobreza, han guardado su palabra y no han negado su nombre. Es decir, me han confesado con toda valentía y afrontando cualquier riesgo. El nombre, como sabemos, indica la persona. A esta excelente iglesia de Filadelfia, Cristo le promete 4 magníficas recompensas, 2 generales y otras 2 particulares, 3 para el tiempo presente, 1 para el final. Hallamos la primera en el versículo 9. Mira lo que voy a hacer con esos que son de la sinagoga de Satanás, que alegan ser judíos, pero no lo son, sino que son unos embusteros, y yo haré que vengan y caigan postrados a tus pies y reconozcan que yo te quiero. En contraste con lo que es verdadero, se menciona aquí unos judíos de raza, pero no merecían tal nombre, pues Judá, Yehuda, significa alabanza agradecida a Yahvé, mientras que ellos iban contra Yahvé al ir en contra de Cristo, e iban contra Cristo al ir contra los cristianos.
Por eso dice el Señor que son unos embusteros al alegar que son judíos, pues en lugar de ser de la familia de Dios, son de la familia del diablo, lejos de pertenecer al verdadero Jajal de Dios, de Israel, pertenecen a la sinagoga de Satanás. En este contexto, la primera promesa de Cristo a esta iglesia es que la iglesia de Filadelfia no solo prevalecerá contra los falsos judíos que la acosan, sino que los conquistará hasta el punto de que muchos de ellos se convertirán. No se trata aquí de la conversión casi masiva de Israel, explicada en Romanos capítulo 11, versículo 26. Y los convertidos participarán alegres de la victoria de los cristianos gentiles y reconocerán que Dios, Yahweh, les ha amado como amaba al propio pueblo elegido de Israel. Hallamos aquí una clara alusión a Isaías capítulo 60, versículo 14. Viene luego la segunda promesa. Puesto que has guardado mi consigna de aguantar con paciencia, yo también te preservaré de la hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Obsérvese primero la reciprocidad con que Dios recompensa a esta iglesia, pues guardaste la palabra, yo también te guardaré. Como diciendo, así como has hecho tú conmigo, así haré yo contigo. La palabra de mi paciencia puede entenderse de varias maneras. El mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su causa. El evangelio de la cruz, donde se muestra la paciencia de Cristo. Este es el parecer. El mismo evangelio total de Cristo, observado perseverantemente y pacientemente, a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse. La primera y la tercera de estas opiniones parecen las más probables. Podría resumirse de la siguiente forma: la consigna del discipulado, el cual comporta el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo. A esto responde la segunda promesa del Señor a la iglesia de Filadelfia. También yo te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre toda la tierra habitada, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Literalmente exige un análisis más detallado. Hay quienes opinan que el uso de la preposición griega ek, dentre, en lugar de apo, es una indicación de que esta iglesia, la iglesia, entrará en la gran tribulación, aunque será protegida dentro de ella o sacada dentro de ella. Pero el contexto próximo posterior y el de todo el libro de Apocalipsis van en contra de tal opinión. Por tanto, el sentido ha de ser que será preservada de tal tribulación. El original griego dice: te guardaré de entre la hora de la prueba, donde el griego perasmó en lugar de tilisteos es usado. Pero también por el contexto se ve claro que dicha prueba coincide con el tiempo de angustia de Jeremías capítulo 30 versículo 7 y Daniel capítulo 12 versículo 1. El gran día de Yahweh, nombrado en Sofonías y en segunda de Pedro, y la gran tribulación narrada en Mateo 24 21. Esta es la visitación descrita en las series sucesivas de las visiones de juicio, desde Apocalipsis 6 en adelante. Juicio contra los habitantes de la tierra, expresión frecuente en Apocalipsis que excluye al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. En efecto, el verbo que Juan usa para designar a dichos habitantes es katoikounatás, en participio de presente griego. Dicho verbo tiene siempre el matiz de fuerte adhesión al lugar donde se reside.
son los que tienen el corazón puesto enteramente en las cosas de la tierra. Es decir, los que habitan en la tierra en todo el resto del Apocalipsis. Por tanto, son los hostiles a Cristo, los apóstatas, los blasfemos, los falsos maestros, la Iglesia Católica Romana y su Vaticano y su falsa Santa Sede o su falsa Madre Iglesia, que componen, por tanto, los no cristianos. El detalle que contundentemente determina la naturaleza de la prueba a la que aquí se alude es su localización. No afecta solo a una región o área particular, sino a toda la tierra habitada, del griego epistes oikomunes coles. El vocablo griego oikumene, de tierra habitada, aparece como la casa habitación de todos los hombres en general. Ocurre 15 veces en el Nuevo Testamento y siempre tiene este sentido de universalidad. De él se deriva el grupo de vocablos castellanos y de otras lenguas que tienen que ver con el ecumenismo, capitaneado, como siempre, por el Vaticano. La expresión que está a punto de venir no ha de llamarnos a engaño, pues especifica el lugar escatológico de la prueba, ya que el día de Yahweh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre es presentado con cierto carácter de inminencia, a fin de estimular la vigilancia, la oración y la conducta realmente cristiana. Estad, pues, siempre en vela y orad para que podáis escapar de todo lo que va a suceder y presentándose con la cabeza alta ante el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Son palabras del Señor Jesucristo y su parecido con las del versículo que venimos comentando es evidente. Esto parece lo suficientemente claro que la iglesia no pasará por tribulación, sino que será guardada de ella. Es en conexión con ese versículo 10 como se entiende mejor la exhortación general que sigue a continuación. Mira, que vengo enseguida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Como en otras ocasiones, vengo enseguida tiene el tono de urgencia y rapidez. Viene Jesús a recibir en el aire a los que en él esperan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Esta es probablemente la razón por la que los poderes satánicos se concentran al presente en el aire para ser expulsados en breve y arrojados a la tierra para ser causa de la gran tribulación. La frase retén lo que tienes es la misma del capítulo 2, versículo 25, con dos pequeñas diferencias gramaticales. En 2.25 está en plural, aquí en singular. En 2.25 está en oristo, aquí está en presente, para señalar mejor la necesidad de estar siempre agarrando firmemente lo que se tiene. Otros lugares en que se expresa la necesidad de asirse firmemente son Colosenses capítulo 2 versículo 19, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, Hebreos capítulo 4 versículo 14 y Hebreos capítulo 6 versículo 18. Lo que tienes podría describirse en términos muy generales: la palabra, la gracia, la fe, el poder del Espíritu Santo, la santidad, la obediencia, la justicia, la rectitud, la moralidad. Pero en el contexto actual se refiere a la lealtad que la iglesia de Filadelfia había guardado hasta entonces a su Señor. Para que nadie tome tu corona es una alusión a la corona de los festivales paganos. Pero aquí está en la línea de Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4.
no significa que haya el peligro de que otra iglesia pudiera arrebatar la corona de Filadelfia, como en el primer premio de 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, sino que siempre existe el riesgo de que un creyente o una iglesia pierdan la recompensa prometida a los que conservan el primer amor. Providencia divina y libertad humana no se excluyen mutuamente, sino que se conjugan admirablemente. Nótese, en fin, que también a la iglesia de Sardis se le amonesta a guardar, pero el contexto, además del verbo, es diferente. Allí va acompañado de reproches y se trata de consolidar lo poco bueno que queda. Aquí va acompañado de alabanzas y se trata de conservar lo mucho bueno que hay. También es de advertir que, a pesar de todo lo que hayamos de sufrir, la corona es para siempre, con tal que no la dejemos escapar. Vienen ahora las dos promesas restantes. Aunque están en forma particularizada, tienen un sentido general. Al que venza, yo le daré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que está bajando del cielo de parte de mi Dios. Y también le escribiré sobre él mi nombre nuevo. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esta promesa está llena de significado. Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas, que somos sobreedificados sobre la principal piedra del ángulo. Pero se hace notar que columna en el templo es algo mucho más grande que una simple piedra en la pared, puesto que la columna es el adorno y sostén del templo. Vemos que el templo de Salomón descansaba sobre 12 columnas que sostenían el gran pórtico, una al lado derecho, a la que puso el nombre de Yaquín, que significa Yahweh ha dado estabilidad, otra al lado izquierdo, a la que llamó Boaz, que significa en la fuerza de Yahvé. También la iglesia de Filadelfia tenía fuerza y estabilidad, a pesar de ser una comunidad pequeña. Por eso era columna y baluarte de la verdad, con mayor potencia y estabilidad que la iglesia de Éfeso, a la que Pablo alude en dicho lugar. Del tiempo se sigue hablando. Si la única cosa que David deseaba con toda su alma, según el original hebreo, era que yo esté en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, aquí se promete a la iglesia de Filadelfia ser columna inconmovible, sin que haya terremotos que la puedan destruir, ni atemorizar. Tampoco existe fuerza humana que pueda arrojarla del templo de Dios, pues el Señor asegura, y ya no saldrá jamás de allí. El honor especial que para la iglesia de Filadelfia había de suponer ser columna en el templo de Dios es puesto de relieve, aludiendo a la costumbre de honrar a su magistrado colocando una columna en su nombre en uno de los templos de Filadelfia. Viene a continuación la cuarta promesa, en la misma línea que la tercera que acabamos de comentar. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Varios son también aquí los detalles dignos de especial consideración. Tanto el que venza como columna, como él, son masculinos en griego, es decir, Nicón, Estulón y Autón, porque la expresión de los tres nombres se enumeran a continuación puede referirse al creyente como persona o como columna, aunque los dos sentidos son compatibles. En las columnas de los templos
había inscripciones referentes a las divinidades que ellos adoraban. La comparación con la propia ciudad de Filadelfia nos da otra pauta adicional para referir estos nombres, porque la ciudad misma había tenido 3 nombres diferentes y, al fin, los 3 caducaron, puesto que ninguno de ellos permaneció. Mientras que Cristo impone a los suyos un nombre glorioso y definitivo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios como un sello de protección sobre el pueblo santo, escogido de Dios. Continúa diciendo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Si el nombre de Dios era como el sello de protección sobre sus hijos, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, indica que está inscrito en el padrón de dicha ciudad. Ya estamos todos los creyentes registrados en ese padrón, pues somos ciudadanos de ella por derecho, según Efesios capítulo 2, versículo 6. Para esa ciudad ya tenemos el pasaporte en regla. En su éxtasis, Juan había visto la Nueva Jerusalén bajando del cielo, descendiendo desde Dios como un don suyo que han de recibir, pues la actual no está en las condiciones de pureza y santidad que se requieren para tal regalo. Un tercer nombre será inscrito sobre el que venza, y también escribiré sobre él mi nuevo nombre. Esto indica que se trata de un nuevo nombre, no del creyente, sino del propio Jesucristo. Sabemos que Jesús recibió con manifestación gloriosa el nombre. Quizás coincida con el del capítulo 2, versículo 17, contando con la que la piedrecita blanca llevaría con gran probabilidad tanto el nombre de Jesús como el del creyente, según su peculiaridad espiritual. Así, sabemos que el nombre nuevo, como el que se puso a las 2 columnas del templo de Salomón, es más bien el nombre nuevo que Cristo pone al que venza, y que Cristo puede llamar suyo porque lo da y porque guarda relación con él. Así pues, el que venza disfrutará de los privilegios que comportan los 3 nombres que serán inscritos en él. Notemos, finalmente, que la palabra ciudad, además de residencia estable, comporta varios matices: número, seguridad, comunión, belleza, etc. El mensaje termina en el versículo 13, como en las 3 últimas cartas, con el llamamiento común. Quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia en Filadelfia nos debe llenar de estímulo, sabiendo que las maravillosas promesas que el Señor hace a su iglesia serán nuestras también, si de verdad guardamos su palabra y no negamos su nombre. Que Él nos conceda serle tan leales y fieles como era este grupo de creyentes, pequeño y débil en la carne, pero valioso y poderoso en el Espíritu del Hijo de Dios. Versículos 14 y 22. Comienza aquí la última y 7ª carta a las iglesias de Asia. Es la más interesante y pintoresca de todas ellas y va dirigida a la iglesia en la Odisea. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto al río Lico, en su confluencia con el río Meandro. Sus ruinas yacen junto al actual Densilit y cerca de Onás, la antigua Colosas, dentro del campo visual de las imponentes ruinas de la Hierápolis. Era un excelente nudo de comunicaciones por converger en ella
las tres vías más importantes de toda la región. Del noroeste venía una por Troade, Sardis y Filadelfia. Por el nordeste la de Norilia, y del norte de Frigia. Y hacia el sureste partía la que conducía a Atalia, Perge y Siria. Fue fundada por Antíoco II en el año 261-246 a.C., quien le puso el nombre de su esposa Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Ella le recompensó más tarde envenenándole. Desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo. Sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era, no aceptó ninguna ayuda monetaria. Orgullosa de su riqueza, aunque se le concedió exención de impuestos, a fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. Tres notas destacaban en la Odisea. Número 1, las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde procedía su opulencia. 2, la floreciente industria de tejidos, especialmente en fina lana, y sus famosas alfombras. Y 3, era sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo de oculistas como Zeuxius y Alejandro Filetes. Las tres son aludidas en el mensaje que comentamos. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosas. En la ciudad había termas, teatros, estadio y gimnasio. La Odisea fue destruida por completo el año 1042 por el guerrero asiático Temur. La severidad de la carta, en la que todos son reproches, sin alabanza alguna ni honrosas excepciones, va sin embargo mezclada con una fina ironía y delicada ternura. De entre las 7 cartas, es la única que se asemeja en fraseología y argumentación al estilo de Pablo. Quizá se deba esto a resonancias de la epístola del apóstol a esta ciudad, epístola de la que se nos informa en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Aunque no faltan comentaristas que identifican dicha epístola con la que figura en el Nuevo Testamento como dirigida a los Efesios. Con 3 títulos se presenta el Señor al comienzo del mensaje. Estas son las palabras del amén, del testigo fiel y veraz, del soberano de la creación de Dios. El amén significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su perfecto cumplimiento. El vocablo hebreo amén se deriva del verbo amán, sustentar, como soporte que da firmeza y seguridad. Y de ese verbo se forman muchos vocablos bíblicos que vienen a constituir una interesante familia de términos de la misma raíz samán. Los principales son Amón, arquitecto; Emunán, fe; fidelidad; Emen, verdad, seguridad; Omna, columna; Amná, educación; Amaná, decreto, pacto confirmado. Este vocablo amén que vemos aquí significa firme, fiel, veraz, y como adverbio de cierto, así es, así sea, repetido, amén, amén. Tiene aspecto de la fórmula de juramento o doxología. Con esta repetición aparece numerosas veces en el Evangelio de San Juan. En Isaías, capítulo 65, versículo 16, se dice de Dios, Dios firme, veraz, Elohim, amén,
Por eso se dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, que Cristo es el sí y el amén de Dios, porque en Él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Cristo es, pues, el garante de la verdad divina en su calidad de único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Por lo que resulta el soporte firme, inconmovible, en una ciudad sacudida tantas veces por los terremotos, y cuya iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. En segundo lugar, Cristo se presenta como el testigo fiel y veraz, con el matiz de alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe, infinitamente sincero contra la tremenda hipocresía de la comunidad de fariseos. En tercer lugar, el Señor se presenta como el principio de la creación de Dios. Esto requiere análisis especial, por cuanto los llamados testigos de Jehová hallan aquí uno de sus argumentos contra la deidad del Salvador, como si la frase significase que Cristo es el primero de los seres creados por Dios. Es de notar, sin embargo, que el original griego no dice protos, sino arqué, principio. ¿En qué sentido? Dos son las soluciones. Puede significar que Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas. Y así se interpreta. También podría significar, como en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo es el jefe o el soberano, el arconte de toda la creación. El primer sentido es el más probable, pero ambos, el creador arquitecto y el jefe soberano, se aplican bien a Cristo como al fundador y señor de la iglesia y preparan la reprensión dirigida a la comunidad cristiana de la Odisea, cuyos miembros pecaban de autosuficiencia religiosa errada. Como no hay aquí el Señor nada que alabar, sigue inmediatamente la reprensión. Conozco, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. En esta tibieza no se expresa una condición mediocre, sino malísima, pues el estado de la iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo para los habitantes de la Odisea, de Colosas y de Herápolis. Por unas cañerías de las que aún se conservan restos, venían a la Odisea las aguas termales que, poco a poco, se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los pozos de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca, potable, que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. Nada más mareante en el mismo lugar que el agua termal fuertemente mineral tibia. El agua termal entibiada por el terreno o por la mezcla con el agua potable resultaba demasiado fría para el baño, demasiado tibia, nauseabunda para beberla. Lo mismo pasaba con la iglesia de la Odisea. No se mencionan herejías, contiendas ni inmoralidades de baja estofa, sino lo que es peor, orgullo farisaico, crudo materialismo, marcada indiferencia, autosuficiencia arrogante y engreimiento espiritual. Así, había más esperanza para el frío que para el indolente. En efecto, de un rebelde como un Saulo sacó el Señor el gran apóstol de los gentiles. En cambio, una Agripa que se quedó en un casi cristiano. Compárese Hechos 26-28. De ahí la amarga queja de Cristo: ojalá fueses frío o caliente. Enseguida viene la amenaza. Así que
como eres tibio, ni caliente ni frío, estoy a punto de escupirte de mi boca. Este versículo contiene una seria amenaza del Señor, pero ha de notarse, como bien lo traduce la Nueva Versión Internacional, que el original no dice te escupiré, sino estoy a punto de escupirte, con lo que se ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retornar al buen camino. La temperatura espiritual de la iglesia, tanto en su comunión con el Señor y entre los hermanos, como en su menguado afán de testificar del Evangelio, provocaba las náuseas de Jesucristo. Así, la Odisea podría ser representada como la iglesia del siglo XX, cuando las masas han caído en una total indiferencia y apostasía con respecto a la religión, y cuando las mismas iglesias, en su mayoría, no parecen contar para nada con el Señor. Ahora, las iglesias modernas están llenas de conciertos musicales para la gloria de Dios. Están llenas de congresos, de cursos, de teatros, de circos y de cuanta fantasía posible le surja en su mente distorsionada, a fin de tener entretenida a un pueblo evangélico protestante incauto e ignorante, que siguiendo las tradiciones y los mercaderes de la fe en la religión se han olvidado del Cristo exaltado y del Cristo glorificado, señalado claramente en este libro en particular del Apocalipsis. ¿En qué se fundamentaba el engreimiento de los cristianos de la Odisea? El propio Señor lo expresa a continuación. Pues dices, rico soy y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Parecidos al fariseo de la parábola, los cristianos de la Odisea, al disfrutar de su opulencia material y de sus comodidades, se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de sus negocios y le daban gracias como los antiguos, Hashirín, Betorat, prosperados en la ley. Los fariseos se jactaban de darle a Dios más de lo que Él les exigía. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada, pero el Señor Jesús le descubre su verdadera condición. Y no sabes que tú, notes el énfasis, tú eres el desventurado y miserable y menesteroso y ciego y desnudo. Vale la pena examinar cada uno de estos epítetos. Se creían prósperos en sus negocios, en sus beneficiosas transacciones bancarias, en su opulencia. Estos cristianos a medias creían que todo ello era ventura y bendición de Dios. Pero el Señor les dice, ¿tú te crees bendecido, bienaventurado? ¿Tú te crees bendecido porque has grabado miles de discos CDs y has recorrido gran parte del mundo con tu falsa alabanza y tu falsa música, señor Marcos Witt y señor Adrián Romero? Ustedes se creen ricos y prósperos porque se jactan de dar trabajo a miles de hermanos, entre comillas. Ustedes se creen prósperos porque llenan conciertos de multitudes, estadios, teatros y foros y reciben premios mundanos como el que más. Pues bien, aquí va la respuesta del Señor Jesucristo. Así dice el santo y el verdadero. Pues yo, el amén, te aseguro que eres un desventurado, es decir, un talaiporos, que significa un ciego y desnudo. El oro de tus bancos, el oro de tus monedas y de tus conciertos no es lo que se espera en el reino de Dios.
Se creían autosuficientes, no necesitados de nadie ni de nada, pero en realidad son unos miserables, esto es, dignos de lástima. La etimología griega, eleinos, se usa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Se creían ricos hasta la opulencia, pero el Señor dice, eres el menesteroso. Menesteroso es mucho más bajo que pobre, pues no solo carece de bienes de fortuna, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Se creían tener buena vista espiritual en una ciudad famosa por sus colorios y sus prestigiosos oculistas, pero el Señor les hace notar que se engañan. La triste realidad es que son ciegos, pues no se percatan de su lamentable estado espiritual. Ciegos porque han conducido a la iglesia de Jesucristo a un ecumenismo idolátrico y pagano dado por la iglesia católica romana. Ciego porque al señor Marcos Witt nadie le dijo y nadie lo nombró representante de la iglesia cristiana evangélica o protestante. Es un título que él se autodominó, que él se autonombró, pero que él ha sido uno de los principales causantes de diseminar su falsa música y llevando un evangelio barato, diluido, prostituido a lo que realmente estamos encontrando en este estudio del Apocalipsis. Así, en una ciudad famosa también por su industria en lana negra, por la que se podían cubrirse en costosas y rozagantes vestiduras de ese tejido, el Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto sus vergüenzas. Al llegar aquí, nos preguntamos con toda sinceridad, ¿cuáles son nuestras riquezas? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Me creo autosuficiente? ¿Él lo sabe todo? ¿Estoy llevando una vida de obediencia, rectitud y santidad delante de Dios? Si no es así, hemos leído anteriormente que Dios está a punto de escupirnos, pero que todavía no lo ha hecho y que tenemos la gran oportunidad de volvernos arrepentidos en fe y obediencia creciente hacia el Salvador. A continuación, viene el consejo del Señor. No es un severo mandato, sino un tierno consejo. Te aconsejo, que es el consejo de un buen padre y maestro, que compres de mí oro refinado al fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para cubrirte, y para que así no esté a la vista de todos tu vergonzosa desnudez, y colirio para ponerte en los ojos, a fin de que puedas ver. Jesucristo es el único productor y proveedor de la vida, de todo lo que necesita un creyente para su riqueza espiritual. Por eso hay que adquirirlo de Él. No se trata de comprar con dinero, sino de adquirir gratis, según la fraseología similar de Isaías 55, versículo 71. Así, Cristo les ofrece también ropas blancas para cubrirse y para que así no esté a la vista de todos, de tal forma que pueda tener el oro de la pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y de la disciplina. Esta es la verdadera riqueza, no la del negocio mundanal. Cristo les ofrece también ropas blancas para cubrir y para que así no esté a la vista de todos su vergonzosa desnudez. Las ropas blancas son símbolo de la justicia imputada, de santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva frente a las espléndidas telas de la lana negra y frente a los famosos polvos frigios con los que fabrica en la Odisea
la pomada para las enfermedades de los ojos. Cristo le recomienda un colirio espiritual para los ojos del corazón, a fin de que así puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. Solo el Espíritu Santo puede suministrarnos este valioso ungüento. Esta carta está llena de reproches. Nos sorprende y emociona lo que el Señor dice en el versículo 19 a la iglesia de la Odisea. A los que yo quiero les reprendo y los disciplino, así que ten fervor y arrepiéntete. La primera parte de este versículo nos recuerda del que viene a ser una cita, con la diferencia que aquí se usa del verbo pilo, verbo que indica un efecto entrañable. El primer verbo está en presente continuo, en segundo en auristo de urgencia y determinación decisiva, es decir, urgencia al arrepentimiento y decisión puntual a ser rectos y santos delante de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, según todo el capítulo de Romanos 8. Así lo expresa. Después, el Señor continúa: aquí me tienes, estoy de pie frente a la puerta y llamando. Si alguien escucha mi voz y abre esa puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Comencemos por decir que este versículo se usa muchísimo en mensajes del evangelismo y hasta se insinúa en ese sentido en nuestros himnarios, como si el inconverso debiese abrir a Cristo la puerta de su corazón. Esta interpretación es incorrecta. ¿Por qué? Es Dios por medio de su Espíritu quien abre los oídos y el corazón. El Señor no se está dirigiendo a los inconversos, sino a una iglesia cristiana. Véase correctamente todo el contexto. El versículo comienza por un idón, para llamar la atención sobre alguien que pide hospedaje. Jesús se presenta como un peregrino y apela a la hospitalidad tan desarrollada y practicada por los orientales, y quiere llegar a una amistad más sólida. ¿A qué puerta llama Jesús? Ya hemos advertido que Cristo se está dirigiendo a una iglesia primero, a la iglesia como congregación, pero también a los individuos que son miembros de dicha iglesia. Ante todo, la puerta es la de la iglesia, de la que está en la práctica excluido como Señor y Salvador, puesto que sus miembros son tibios y se sienten engreídos de su posición sin necesidad de nada. Pero la llamada se hace sobre todo a individuos, como se ve en la segunda parte del versículo. Si alguien escucha mi voz, como diciendo, ¿no habrá alguien en esa comunidad que desee tener íntima comunión conmigo? Repitamos que la obra de la salvación, tanto de la justificación como de la santificación, es de iniciativa enteramente divina. Es primero Cristo el que hace oír su voz. Así está escrito: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es el que está llamando, y esta voz del Señor en el Evangelio aplicada al corazón por el Espíritu es el poder de Dios para salvación. De este modo, hallamos que este pasaje hace completa justicia tanto a la soberanía de la gracia divina como a la humana responsabilidad. Con el llamamiento común al que venza, viene la promesa escatológica: le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, de la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, que ha de compartir los que tengan parte en la primera resurrección.
con esta comunión íntima entre el creyente y Cristo, la cual empieza ya en esta vida, pero se hará manifiesta en la segunda venida del Señor, se realiza lo que leemos en Juan capítulo 14, capítulo 15. Y termina el mensaje: quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias.